Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Mente Abierta, esta iniciativa en la que cada mes vamos a conocer de la mano de los principales expertos de Franklin Templeton las tendencias, las oportunidades que estamos viendo en los mercados, los retos que se nos presentan. Y es un placer tener en este primer episodio de Mente Abierta a Javier Villegas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias. La verdad es que desde Franklin Templeton nos hace mucha ilusión este nuevo proyecto de Mente Abierta para poder conectar con los banqueros y también con los especialistas del mundo financiero y, bueno, reflexionar, como has dicho tú, sobre los temas más interesantes o que más les preocupan. Javier Villegas, que es Head of Iberia de Franklin Templeton. Yo te propongo empezar precisamente por el nombre que hemos elegido para este espacio, ¿no? Porque tiene su historia. O sea, esto de Mente Abierta es una de las máximas de uno de los fundadores, ¿no?, de Franklin Templeton. Sí, Sir John Templeton decía, para ganar dinero en las inversiones hace falta tener una mente abierta. Él decía que teníamos que hacernos nuestra propia composición del lugar de las cosas, tratar de tener información de distintas fuentes, tratar de mirarla con distintos puntos de vista para tomar una buena decisión, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características diferenciales que tenemos en Franklin Templeton, esa mente abierta, ¿no? Nosotros contamos con 20 gestoras que son especialistas, cada una en un tipo de activo. Además tenemos oficinas en 35 países distintos en el mundo y eso nos da mucha riqueza a la hora de ver y a la hora de analizar las inversiones para acabar tomando buenas decisiones. Javier, en este primer Mente Abierta, si te parece, como estamos todo el día en el corto plazo, ¿no?, mirando el último dato de inflación, si ha sido una décima más o menos, el próximo movimiento de los bancos centrales, la temporada de resultados, te propongo que le vemos un poco también la vista, que miremos más a largo plazo. En Franklin Templeton hacéis un estudio precisamente de las rentabilidades que podríamos esperar en la próxima década de los distintos activos. ¿Qué os sale en la última edición? Bueno, pues sí, así es. El Franklin Templeton Institute elabora este informe cada año, ¿no? Y las principales conclusiones son, bueno, pues que los activos de riesgo van a dar más rentabilidad. En concreto, ellos hablan de que esperamos una rentabilidad para renta variable de en torno al 8,5%, que es la rentabilidad que ha dado la renta variable durante los últimos 20 años. Dicen que para mercados desarrollados esperamos una rentabilidad ligeramente por encima del 8% y para mercados emergentes en torno al 10%. En renta fija son más optimistas que los 20 últimos años, esperamos rentabilidades por encima del 5% cuando los últimos 20 años han sido rentabilidades en torno al 2,5%, donde son más optimistas en renta fija es en Europa y en emergentes, que esperamos rentabilidades en torno al 6%, y un poco menos en Estados Unidos, que estamos en rentabilidades en torno al 5%. Más rentabilidad para renta fija corporativa que para renta fija gubernamental. Y en mercados alternativos, ahí vemos, por ejemplo, unas rentabilidades quizás similares a la renta variable, ¿no? Para el caso de Private Equity, rentabilidades cercanas al 10% y para la deuda privada, rentabilidades en torno al 9%. Esto que comentas son las rentabilidades potenciales que salen en este análisis, pero ¿cuáles son, pues, las tendencias que nos pueden llevar a acabar teniendo estas rentabilidades? Un poco las claves que veis a lo largo del tiempo, a lo largo de esta próxima década en cuanto a ese crecimiento, ¿no?, que nos podría llevar hasta allí. Bueno, pues el informe habla fundamentalmente de 4 tendencias que son las que van a afectar al crecimiento, a la inflación y, por qué no decirlo, a otras formas de hacer negocio, ¿no? Y estas 4 tendencias son la tecnología, la transición energética, las políticas económicas y el envejecimiento de la población. En cuanto a tecnología, nos encontramos en la era de la digitalización, ¿no? Esta es una era que va a durar varias décadas, que va a traer inversiones de miles de millones de dólares, y hay un componente especial que es el de la inteligencia artificial, que se ha puesto de moda el año pasado, pero que lleva existiendo tiempo, y lo que ha hecho esa inteligencia artificial es empezar a irse a todos los sectores y empezar a irse a un contacto mayor con el cliente. Había unas preguntas que nos llegaba, que es, ¿va a afectar a la banca privada? Sí, va a afectar a la banca privada, va a hacer que podamos hacer mejor banca privada, que podamos ser más eficientes, dar mejores mensajes, o sea que esto es positivo para el crecimiento. La transición energética hacia un mundo más verde, pues aquí todos los gobiernos nos vemos muy comprometidos. Va a haber inversiones de 9 trillones, que es 9 veces el PIB español cada año en esta tendencia de aquí al 2050, y la gran mayoría van a venir en los próximos 10 años, ¿no? Hablábamos de políticas económicas. Aquí partimos de un punto peor que hace una década. La deuda gubernamental ha subido
3 veces con respecto a lo que había. Ahora hay 300 trillones de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos van a tener menos dinero para gastar y que vamos a acabar pagando más impuestos. Eso es malo para el crecimiento. Sin embargo, la parte positiva es las políticas monetarias. Como partimos de tipos de interés más altos, los bancos centrales van a tener flexibilidad para, si hay algún shock, poder rescatar a las economías, como lo han demostrado en crisis anteriores. Y ya por último, el envejecimiento de la población y el proteccionismo de las políticas migratorias. Bueno, pues esto va a hacer menor crecimiento, menos horas trabajadas, pero también va a ser deflacionista, ¿no? En resumen, todas estas 4 tendencias lo que hacen ver a nuestro equipo del Franklin Templeton Institute es que esperamos un crecimiento de en torno al 2,5% anual para la próxima década, con una inflación ligeramente por debajo del 3%. Me voy a quedar, si te parece, con los 2 primeros puntos que decías. Hablabas de tecnología, ¿no? Que precisamente este año nos hemos cansado de hablar de las 7 magníficas, o Super 7 o Super 7, como las quieras llamar, que han corrido tantísimo, y para mucha gente queda la duda de si todavía queda potencial ahí después del hype que hemos visto, probablemente provocado por la inteligencia artificial, ahora me dices. Y luego, por otro lado, transición energética, porque yo creo que estamos casi en el punto opuesto. Transición energética lo piensa todo el mundo y tiene un sentido clarísimo a largo plazo. Sin embargo, uno mira la rentabilidad reciente y no ha sido precisamente positiva. ¿Cómo puede un inversor aprovechar un poco esta tendencia? Pues efectivamente, contestando a tu primera pregunta, ¿queda potencial para la tecnología? Nosotros opinamos que sí. Si quitamos el efecto este que decías de las magníficas 7, vemos que la tecnología cotiza con un 20% de prima sobre el Standard & Poor's. Y eso es la media con la que ha cotizado históricamente, es decir, es como lo normal. Pero si miramos cuál es la expectativa de beneficios, es mejor que el resto de sectores, y miramos cómo están los balances de estas compañías y los vemos que están muy saneados. La tecnología pasó por la recesión en el 2022, hace un par de años. En el caso de cómo jugar o cómo invertir o cómo aprovecharse de esta tendencia, quizás con una mente abierta, bueno, pues un fondo de tecnología que sea generalista, que invierta en las distintas tendencias, en inteligencia artificial, en la nube, en el comercio electrónico, que esté más centrado en Estados Unidos, que es donde esperamos que va a haber más innovación y más inversión, y que sea un fondo donde esas magníficas 7 no pesen tanto y haya peso en medianas y pequeñas. Luego hablabas también del caso contrario, ¿no? De la transición energética que se ha quedado atrás. Bueno, pues ahí lo que encontramos son valoraciones muy atractivas. ¿Cómo jugarlo con una mente abierta? Bueno, pues quizás 2 formas. Una, invertir en fondos de cambio climático que no solo inviertan en compañías verdes, sino en compañías también que están haciendo la transición a ser verdes. Y otra forma es a través de fondos de infraestructuras que inviertan en la parte más pura de las infraestructuras. Es decir, las compañías de utilities, lo que tiene que ver con el gas, el agua, la electricidad, y las compañías concesionarias, que son las de las carreteras, los aeropuertos, los puertos, el ferrocarril. Ahí vemos que es una forma de aprovecharse de esta transición energética. Me voy a pasar al otro gran activo. Hemos hablado de renta variable, pero la renta fija, ¿no? Estamos en un mundo totalmente distinto. Lo decías en las expectativas de rentabilidad que teníais, que lo iba a pensar hace unos años. Y también estamos en un mundo distinto desde el punto de vista de los bancos centrales, ¿no? En la fase de ciclo en la que están, que puede tener consecuencias importantes a medio y a largo plazo también, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Cuál es la mejor manera de invertir en este nuevo mundo, digamos, para la renta fija? Bueno, pues el último informe que ha sacado nuestro equipo de renta fija se llama «Es el momento de invertir en renta fija europea». Y un poco la razón es esta que acabas de decir, ¿no? Tenemos tipos de interés altos, además tenemos una economía europea que se está debilitando, por lo tanto el siguiente movimiento, lo que vamos a ver es estabilidad en tipos de interés y el siguiente movimiento hacia bajadas de tipos de interés. Es decir, es el escenario, digamos, ideal o históricamente ideal para la renta fija. ¿Cómo aprovecharse? Bueno, pues la base de una cartera debería ser un fondo de renta fija europea a corto plazo, que sea de alta calidad, que nos dé una buena rentabilidad y que no nos dé muchos sustos. Esto es mejor que invertir en fondos monetarios o depósitos, porque si hay bajadas de tipos de interés, cada vez la rentabilidad de esos fondos o de esos depósitos va a ser menos, ¿no? ¿Cómo complementarlo si queremos sacar más rentabilidad? Bueno, pues quizás con más renta fija europea, asumiendo un poco más de riesgo de duración, un poco más de riesgo en cuanto a calidad crediticia, o incluso yéndonos a otros mercados como pueden ser invirtiendo en Estados Unidos o en mercados emergentes. Mira, emergentes, comentabas al principio, ¿no? Me he quedado con el dato donde la expectativa de rentabilidad era más alto que en los mercados desarrollados. Ahora me decías de renta fija, pero también en esa parte de rentabilidad donde se esperan mayores retornos. ¿Por qué? Pues es curioso, pero los mercados emergentes durante los últimos 20 años lo han hecho peor que los mercados desarrollados. Y quizás
es un buen momento para mirarlos un poco con mente abierta otra vez a estos mercados, ¿no? ¿Y qué vemos? Pues vemos que son mercados que están infraponderados en las carteras, vemos que son mercados que están infravalorados y vemos que son mercados que están infraestimados. Infraponderados. A día de hoy, de media en las carteras de los inversores a nivel mundial pesan un 5%, cuando en el propio MSCI World pesan un 11%. Del año 2012 hasta ahora ha bajado la exposición en mercados emergentes de las carteras de inversores un 50%. Están claramente infraponderados. En cuanto a valoraciones, los mercados emergentes, con este rally que han tenido más los desarrollados frente a los emergentes, cotizan con más de un 30% de descuento. Infraestimados. Bueno, hablábamos antes del tema de cómo ha crecido la deuda. Bueno, pues en mercados emergentes no ha crecido tanto. En mercados desarrollados la deuda ahora es por encima de 100% sobre PIB y en mercados emergentes está por debajo de un 70%, lo cual demuestra que ha habido una resiliencia en estos mercados. Vemos, por ejemplo, como el caso de la India, que ha tenido un buen comportamiento de crecimiento y que tiene unas expectativas de crecimiento cercanas al 7%, cuando hablábamos antes que el mundo iba a crecer al 2,5%, ¿no? Por lo tanto, lo que encontramos en mercados emergentes son compañías con potenciales de crecimiento como si fueran una empresa growth con valoraciones de compañías value. Fíjate que hemos estado reflejando preguntas, ¿no?, que reflejan el sentir también, nunca mejor dicho, de las que nos han ido llegando, ¿no? Pedíamos a los banqueros privados cuando convocábamos este espacio, cuando contábamos que iban a hacer este primer mente abierta, que nos mandan sus preguntas que les gustaría hacerte. Más o menos, ya te digo que en las que hemos hecho se refleja el sentir, pero ha habido una que vamos a darle el toque de más original que nos ha mandado Victoria, que yo creo que es interesante antes de ir al final del episodio, que si vamos a ver en algún momento la llegada o si vamos a tener, digamos así, fondos tokenizados. Bueno, pues la verdad es que en nuestra opinión sí. De hecho, nosotros ya tenemos un fondo tokenizado que es el primer fondo tokenizado aprobado por la SEC en Estados Unidos. Así que seguramente Victoria tiene razón y acabaremos alguna vez invirtiendo en fondos tokenizados. Pues ya empiezan a darse pasos ahí. Para el próximo episodio contamos con vuestras preguntas, ¿eh? Siempre, ya sabéis, os las iremos pidiendo, pero nos interesa mucho reflejar y dar respuesta a las inquietudes que vosotros tenéis. Bueno, ya hemos tenido esta visión, esta foto. Vamos a acabar, ¿no? Vamos a acabar con una idea, te propongo, un fondo de inversión que, digamos, esta visión que nos has trasladado se refleje y en la que los inversores puedan considerar. Pues bueno, quizás una idea que pueda complementar bien a las carteras y un poco que resuma todo lo que hemos estado hablando, pues puede ser el fondo Templeton Global Climate Change. ¿Por qué? Porque jugamos la tendencia de transición energética, una de las más importantes que vamos a ver en la próxima década. Por otro lado, lo hacemos con una mente abierta, no solo invertimos en compañías verdes, sino también en compañías de transición y además lo invertimos con un estilo value, cuando la gran parte de fondos que están en este sector son fondos más growth. La tercera razón serían las valoraciones. Ahora mismo nuestro fondo, comparado con los fondos del sector, cotiza en valoraciones con un 30% de descuento. Y es un fondo muy sólido, que ha dado resultados muy consistentes, primer cuartil a todos los periodos. Muy bien, pues Templeton Global Climate Change es el fondo, así que bueno, nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio, en este primer espacio Mente Abierta, Javier. Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y, por supuesto, encantados de recibir vuestras preguntas y que en el siguiente episodio las podamos responder. Pues nos vemos ya en el segundo episodio de Mente Abierta by Franklin Templeton.